días a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar y por ser puntuales en este webinar de hoy. Antes de nada, sí que queríamos comenzar informándoos de 3 detalles. Uno es que el webinar va a ser grabado, ¿vale? Esperamos que no tengáis ningún tipo de pega. 2, que os enviaremos las presentaciones que realizarán nuestros compañeros a continuación y que, por supuesto, podéis y nos gustaría que hagáis las preguntas que estiméis oportunas en el chat que tenéis en la aplicación, ¿de acuerdo? Así que nada, como suelen decir en la tele, sin más dilación, vamos a comenzar con el webinar de hoy, con una temática bastante interesante. Así que nada, os hago una pequeña introducción, ya que hoy vamos a tratar un tema de total actualidad, como es el tema de la transición energética y la necesidad de la descarbonización de nuestra economía a nivel regional. Nos toca hacerlo pues, en un contexto bueno, pues de una situación adversa y con cierta incertidumbre debido a, bueno, pues a ciertas situaciones que hemos vivido y estamos viviendo, como ha sido la pandemia del COVID-19, que seguro que todos los que estáis aquí os acordáis perfectamente, y luego a día de hoy pues todavía la situación con la guerra de Ucrania. Y todo ello pues nos afecta, ¿no?, a nuestra economía, a la actividad industrial y, por supuesto, pues bueno, pues a nuestros propios hogares, ¿no? Por lo tanto, precisamente en este momento de gran reto, debemos de empezar a poner el foco, pues bueno, no solo en el corto plazo, sino que también debemos hacerlo en el medio y en el largo plazo. Tener una visión, pues precisamente a futuro, ¿no? Tratando de ver cómo tenemos una oportunidad para poder diseñar estas transformaciones de la mejor manera posible. Por lo tanto, bajo este contexto, el objetivo principal de este webinar es analizar cómo estos procesos de planificación energética nos pueden ayudar a la toma de decisiones y que pueden ser asistidas por diferentes modelos integrales que proporcionan criterios tanto cuantitativos como con un mayor rigor científico, ¿vale? Por lo tanto, hoy, en esta horita y poco, lo que hemos previsto es dividir en 2 bloques, ¿vale?, lo que vamos a ver a continuación. Por un lado, vamos a hablar sobre la introducción al contexto general de los modelos integrados de energía y clima, ¿de acuerdo? Y luego un segundo bloque que se va a subdividir a su vez en 2 partes. Hablaremos sobre el sistema integrado de modelización de Bideratú, en el que hemos trabajado en el proyecto, y que a su vez lo dividimos en 2 partes. El desarrollo del sistema integrado y algunos ejemplos de aplicación. Por lo tanto, todo esto que os estoy introduciendo os lo van a explicar nuestros compañeros muchísimo mejor de lo que os pueda avanzar yo, así que os iré introduciendo a cada uno de ellos. Sí que avanzaros que tenemos, pues bueno, pues 3 compañeros, pues la verdad, 3 ponentes muy potentes, y vamos a comenzar en este caso con Iñaki Arto, que es licenciado en Economía, con un máster en Ingeniería Ambiental y, además de ello, es doctor en Economía. No solo eso, sino que ha sido investigador en el Joint Research Center, donde participó como experto en el grupo de consulta del Roadmap to Resource Efficiency Europe en la evaluación del impacto del Clean Air Policy Package. A día de hoy, trabaja en el BC3 con una plaza de Research Professor, y no solo eso, sino que lidera un grupo de investigación sobre los métodos y herramientas de evaluación en el área de low carbon. Como podéis ver, creo que no miento y tenemos un gran ponente. Así que nada, Iñaki, yo me callo y dispuesto a que empieces a explicarnos esta temática, y adelante, cuando tú quieras. Eskerrik asko, Jon. A ver. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a este webinar.
Como ya ha comentado John, este webinar y el trabajo que vamos a presentar hoy se enmarca dentro del reto de la transición energética. Todos sabéis cuál es la relevancia de este reto y cómo se enmarca dentro del contexto actual de emergencia climática y la necesidad de acelerar la lucha contra el cambio climático. Ya sabéis que en Europa a todos los niveles existe un elevado compromiso para reducir las emisiones a 2050 y llegar a la neutralidad climática. La Unión Europea ha aceptado este compromiso. Este compromiso se ha trasladado a los Estados miembros y los Estados miembros, dentro de los Estados miembros, a los diferentes niveles de decisión, desde lo nacional, pasando por lo regional hasta lo local. Es urgente el diseñar políticas y estrategias que permitan cumplir con estos objetivos. Todos probablemente conocéis ya la estrategia de descarbonización europea a largo plazo. Habéis oído hablar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España y de la estrategia también a 2050, de la estrategia Clima 2050 de Euskadi, etcétera, y también de los planes locales de descarbonización que cada vez son más comunes en todos los municipios del Estado y de Euskadi. ¿Cuál es el objetivo general que persiguen todas estas estrategias? Bueno, pues básicamente lograr una transición que sea socialmente justa, ambientalmente sostenible y económicamente viable. ¿En qué se concreta este reto de la transición? Bueno, básicamente lo que se trata es de realizar una transformación de todo el sistema y que va a afectar a todos los ámbitos de la sociedad, pasando pues desde el modelo de producción de energía y de consumo, la forma en la que se mueven tanto las personas como las mercancías, cómo producimos los bienes y servicios que consumimos, el sistema alimentario, cómo gestionamos nuestros bosques, etcétera, etcétera. Es una transformación de todo el sistema y, por tanto, va a implicar tanto a las administraciones públicas como al sector privado, entendiendo el sector privado tanto a las empresas como la sociedad civil, la ciudadanía. Y todas estas decisiones van a tener numerosos impactos que van a ser permanentes, varios impactos que van a ser en el largo plazo sobre diferentes aspectos de la sociedad y de la economía, desde la competitividad, el empleo, las cuentas de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y todo esto es transformación, como ya ha comentado John, la tenemos que realizar en un contexto de gran incertidumbre. Tenemos toda la incertidumbre derivada de lo que ha pasado en el COVID, la incertidumbres geopolíticas, incertidumbres tecnológicas también. Y esto hay una necesidad de abordar esta incertidumbre y también representa una oportunidad de mirar en el medio y largo plazo. Y para ello lo que necesitamos es elaborar escenarios de prospectiva que nos permitan analizar qué pasaría si tomamos una ruta de descarbonización o tomamos otra ruta alternativa o combinamos diferentes políticas, etcétera. Porque en última instancia todas estas transformaciones no hay una única receta para descarbonizar la sociedad. Tenemos diferentes alternativas y en lo que se trata es de cómo combinar esas diferentes alternativas de tal forma que logremos esa transición que sea socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente sostenible. Y para analizar y evaluar esas diferentes rutas de descarbonización, es necesario desarrollar procesos y herramientas que faciliten la toma de decisiones y que guíen esa transición. Para ello, la principal ruta que tenemos, es la movilización ambiental, energética y económica integrada. Este tipo de herramientas, este tipo de modos están ya bastante consolidados y se considera que son una herramienta muy sólida para el apoyo de la toma de decisiones. Básicamente, estos modelos lo que permiten es cuantificar los impactos ambientales, pues por ejemplo en términos de CO2 o en consumos de recursos y demás, los impactos tecnoenergéticos, pues cuál va a ser el despliegue de las diferentes tecnologías de renovables, en qué medida va a penetrar el vehículo eléctrico, la rehabilitación de edificios, la economía circular,
cuáles son los impactos económicos de todas estas transformaciones en las diferentes variables macroeconómicas como en las inversiones, el empleo, el Producto Interior Bruto, cuáles son los efectos distributivos también de todas estas actuaciones, cuáles son los efectos en las cuentas de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Para analizar todo esto, estas herramientas son especialmente útiles y estas herramientas, en general, lo que se utilizan es para apoyar el diseño de estrategias y políticas, entendidas estas como el conjunto de actuaciones específicas que permiten lograr los objetivos climáticos al menor coste y teniendo en cuenta de las diferentes restricciones o barreras que tenemos tanto a nivel social como económico, como ambiental e institucional. ¿Qué es un modelo? Bueno, básicamente un modelo es una representación simplificada de la realidad en la que se representan algunas de las propiedades. En nuestro caso lo que hacemos es representar las interrelaciones entre el sistema económico, la sociedad, el medio ambiente, el sistema energético y demás, pero de una manera simplificada. No podemos representar toda la complejidad, sino lo que hacemos es centrarnos en diferentes aspectos que consideramos que son los más relevantes de todo el sistema. Y estos modelos lo que hacen es representar estas relaciones entre las diferentes variables a través de una serie de ecuaciones matemáticas. Se trata de modelos cuantitativos que lo que hacen ver, lo que tratan de analizar cuáles son o de reflejar cuáles son estas relaciones entre los diferentes agentes económicos implicados en la transición energética, los sectores de actividad económica, el sistema energético, las tecnologías, los impactos ambientales, etcétera, con el objetivo último de analizar cuál es el comportamiento de esas variables críticas que he mencionado antes, como el empleo, el Producto Interior Bruto, la competitividad, las emisiones de contaminantes o las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Permite, por tanto, esos modelos analizar ese tipo de variables bajo diferentes supuestos. Es decir, ¿qué pasaría si para descarbonizar el sector energético tomamos este tipo de tecnologías? ¿Cuáles son los impactos que va a tener en el conjunto del sistema? O viceversa, ¿qué pasa si el sistema económico, por ejemplo, las decisiones de consumo de los hogares van en cierta dirección? ¿Cuáles son las implicaciones para el sistema energético? Esto se realiza a través de una interrelación entre el modelo, que es la herramienta que utilizamos, el analista, que es la persona que ejecuta el modelo o que desarrolla, ejecuta el modelo y analiza los resultados y, por supuesto, las personas encargadas de tomar las decisiones. En última instancia, estos modelos sirven para ayudar a la toma de decisiones en este contexto de descarbonización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas integrados de energía, economía, medio ambiente? Bueno, en el ámbito de la modelización hay una gran variedad de modelos. Desde modelos más centrados en procesos específicos que serían más a nivel de toma de decisiones a nivel, pues, por ejemplo, de proceso industrial, de fábrica y demás. O otro tipo de modelos que son a una escala superior, que son para tomar decisiones a nivel más estratégico y a nivel más pues, regional, supranacional, nacional, regional e incluso local. Son modelos que simplifican el nivel de desagregación tecnológico, pero aumentan en contrapartida el alcance de los elementos del sistema que son representados. En el caso de los modelos más de procesos y demás, lo que estaríamos representando es simplemente un proceso que tiene lugar dentro de una empresa, por ejemplo, mientras que a esta escala más top-down, que podemos llamar, lo que representamos es el conjunto de relaciones de los diferentes elementos del sistema económico energético. Es en este ámbito en el que nosotros nos vamos a mover. La idea de Bideratu es desarrollar sistemas, energía, economía, medio ambiente, sociedad a escala regional, en este caso, ¿vale? Regional me refiero subnacional, de comunidad autónoma. Vale. Como ya he comentado, este tipo de modelos se utilizan habitualmente para la elaboración de escenarios y políticas y se utilizan especialmente a 3 niveles de decisión. Por ejemplo, en el caso a nivel global,
el IPCC utiliza habitualmente lo que llamamos modelos de evaluación integradas o Integrated Assessment Models para realizar sus Assessment Reports, los AR. Hace poco se publicó, por ejemplo, el AR6, en los cuales analizan estrategias de descarbonización muy a largo plazo, a 2100 normalmente, y son globales y el nivel de detalle no es exactamente el necesario para la definición de políticas, sino más para la definición de storylines o escenarios de descarbonización muy a largo plazo y explorar diferentes alternativas tecnoeconómicas. Es habitual también en la Comisión Europea la utilización de modelos energía-economía para el diseño de las estrategias de descarbonización de la Unión Europea. Por ejemplo, a nivel energético se utilizan dos modelos. Bueno, habitualmente se ha utilizado el modelo PRIMES, que es un modelo del sistema energético de la Unión Europea, que ahora se está reemplazando por el modelo Potencia, se está desarrollando ahora por el Joint Research Center. Y desde la parte económica se utilizan principalmente dos modelos, GMICD, que es un modelo de equilibrio general y que es propietario de la Comisión Europea, del Joint Research Center, y luego E3ME, que es un modelo de Cambridge Econometrics, que es un modelo econométrico input-output que se utiliza también para la evaluación de estas estrategias de descarbonización. Y luego, más cerca de nuestro entorno, en España, para la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, lo que se ha utilizado también es un conjunto de modelos. Por un lado, se ha utilizado el modelo Sinergia, que es el modelo Time Sinergia, que es un modelo del sistema energético de España, muy rico en términos tecnológicos, que se ha utilizado junto con el modelo de ROM de la Universidad de Comillas y el modelo de despacho, son modelos del sistema eléctrico ROM y el de Red Eléctrica Española. Estos modelos energéticos, que serían los equivalentes al modelo PRIMES o Potencia de la Comisión Europea, se han utilizado junto con el modelo DENIO, el Dynamic Econometric New Keynesian Input-Output Model, que sería el equivalente a los modelos económicos que utiliza la Unión Europea, para evaluar el impacto socioeconómico. Bueno, en el caso del modelo DENIO se utiliza para evaluar el impacto socioeconómico de los escenarios de mitigación planteados tanto sobre todo por el modelo Sinergia junto con ROM y el modelo de la red eléctrica española. Es decir, aquí lo que se trata es de utilizar este tipo de modelos para definir, por un lado, las sendas de descarbonización, cuáles van a ser la penetración de las diferentes tecnologías. Estamos hablando desde renovables, eficiencia, rehabilitación, vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, por un lado, y qué impactos tienen esos cambios en el sistema energético, qué impactos tiene en el sistema socioeconómico, cuáles son los efectos en la competitividad, en el empleo, los efectos distributivos, etcétera, etcétera. De tal forma que lo que se obtiene es con este herramientas un conjunto de indicadores de información que ayudan a definir de la mejor forma posible estas sendas de descarbonización. Es decir, aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de para qué se utiliza realmente ese tipo de modelos. Pues, por ejemplo, si nosotros lo que nos estamos fijando es un objetivo de descarbonización del 23% y queremos pasar al 30%, eso va a tener unas ciertas implicaciones económicas y ciertas implicaciones energéticas, etcétera. Habrá que analizar eso y para ello se utilizan estos sistemas integrados. Por ejemplo, en el PNIEC tuvo bastante impacto los resultados que salían de la evaluación, por ejemplo, en términos de empleo. Este tipo de información es lo que podemos obtener de estos modelos. Actualmente, como os he comentado, se utilizan sobre todo estos modelos para la elaboración de políticas y estrategias a tres niveles. A nivel internacional, a un nivel global, por el IPCC y demás, o la Agencia Internacional de la Energía. A nivel supranacional, en Europa yo os había hablado de Potencia y de GMICD, etcétera. En el caso de las rutas nacionales, los planes nacionales integrados de energía y clima,
y los NDCs, pues también se utilizan modelos y también se suelen utilizar modelos para desarrollar rutas de descarbonización a nivel de sectorial. Donde existe una carencia en el desarrollo de estos modelos y en la utilización de estos modelos es en los modelos más bajos de la toma de decisión, sobre todo en el local y en regional. Y también a nivel de industrias, ¿vale? Es aquí donde nosotros hemos encontrado una carencia y donde hemos intentado aportar nuestro granito de arena, bueno, como ya veréis en el resto de las presentaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, también se detecta una falta de granularidad, de detalle en los modelos para representar sectores específicos y procesos, y en especial la economía circular, que tiene un gran potencial en las reducción de emisiones. Hasta un 45% de las emisiones asociadas a los productos se pueden reducir por vía de políticas, o sea, de medidas de economía circular, ya sea de temas de ecodiseño, de reutilización de materiales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos encontrado también que hay una cierta laguna. Es por eso que digamos que lo que vamos a presentar ahí es un ámbito de investigación que es realmente novedoso y también es muy challenging, retador, en el sentido de que requiere un gran conocimiento multidisciplinar, como ya veréis. Aquí hemos estado trabajando en este proyecto diferentes investigadores de ámbitos muy diferentes, como son la ingeniería, energética, economía, gente del ámbito de la economía circular, etcétera. Termino simplemente con una reflexión final. No se trata únicamente de desarrollar estas herramientas y modelos. Es importante tener las herramientas, pero sobre todo es necesario desarrollar las capacidades. Capacidades me refiero a grupos de personas que sean capaces de utilizar estos modelos, comunicar los resultados a los tomadores de decisiones y tratar de que estos grupos de trabajo en los cuales se interrelacionan tanto los modelizadores como los tomadores de decisiones tengan una estrecha colaboración de tal forma que se permita un feedback entre ambos. Y yo por mi parte voy a terminar aquí. Eskerrik asko. Muy buenas a todos de nuevo. Nada, Iñaki, pues muchas gracias por este contexto, por darnos un poco de luz en toda esta parte y al final, pues bueno, siempre viene bien, ¿no? Repasar ciertos conceptos y bueno, yo creo que ha sido interesante tu intervención y nada, si os parece bien, damos paso al siguiente ponente, ¿vale? En este caso a Eneko Arrizabalaga, compañero mío de Tecnalia, licenciado en Ingeniería Industrial con 2 especializaciones, tanto en construcción como en ecodiseño. No solo eso, sino que tiene un máster en investigación en eficiencia energética y sostenibilidad. También es doctor internacional en el ámbito de la planificación energética urbana. Importante destacar también que ha sido una persona que ha hecho una investigación conjunta en Bristol con la universidad y el ayuntamiento dentro del departamento de Future Cities y, bueno, pues como os decía, bueno, trabajo en Cidenco y actualmente compañero mío en Tecnalia, donde es uno de nuestros investigadores importantes, investigador senior y uno de nuestros líderes tecnológicos dentro de Tecnalia y en concreto dentro de la plataforma de planificación energética. Así que, pues lo mismo, no me entretengo más, te dejo en eco y yo me callo. Venga, gracias. Eneko, tienes el micrófono apagado. El sonido, no se te oye. No, creo que no. Yo por lo menos no te oigo ahora, ¿eh?
Perdonad, estos son las sí, cosillas del directo. Ahora sí, Vale, ahora sí. decía, perfecto. Nada, decía que Venga, muchas fenómeno. gracias por la asistencia y por la presentación. Bueno, una vez que hemos fijado el contexto, ya sea de la problemática, de la situación actual en torno a la transición energética y, bueno, un poco en cuanto a la necesidad y dificultad de este tipo de sistemas integrados de movilización, pues bueno, hoy me gustaría presentaros un desarrollo que hemos realizado con el nombre de Sistema Integrado de Movilización Bideratu, que es un desarrollo que hemos realizado en el marco del proyecto Bideratu, que es un proyecto de investigación tipo el CARTEC del programa 2021, financiado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Y, bueno, el objetivo principal de este proyecto es precisamente tratar de, bueno, como decía Iñaki, ¿no?, poner nuestro granito de arena en torno al desarrollo de este tipo de sistemas integrados de modelización en el ámbito regional. Más concretamente, bueno, pues hemos desarrollado un sistema integrado de modelización para Euskadi, que sea capaz de reflejar estas interrelaciones entre el sistema energético, los diferentes sectores de actividad económica, el medio ambiente, algunos aspectos sociales y bueno, con el objetivo de proporcionar criterios y bueno, análisis que tanto el sector industrial, el sector privado como las administraciones públicas pues puedan tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en este contexto y llegar a priorizar unos escenarios, unas rutas tecnológicas, unas rutas o unas políticas o unos planes estratégicos en torno a esta temática. Como podéis ver, el consorcio del proyecto estaba formado por Tecnalia, que hacía de líder de proyecto, y con los socios tecnológicos del Basque Center for Climate Change, Mondragón Universitatea, y también contamos con el clúster de energía y Aclima, que hacían sobre todo también el nexo de unión con el comité asesor del proyecto, comité asesor que lo que pretendía era reflejar o representar los potenciales interesados, usuarios finales de este tipo de herramientas, ¿no? En este sentido, la administración pública estaría representada por el Ente Vasco de la Energía y el IOBE, y el sector privado estaría más reflejado por, como veis, Siderex, FEAF, Asociación de Fundidores de País Vasco y Navarra, Cluster Papel, Iberdrola y Petronor. Y bueno, lo que hemos hecho a lo largo de este periodo es tratar de involucrar al comité asesor lo máximo posible desde el principio del proyecto, sobre todo para centrar un poco las funcionalidades que tiene que tener este tipo de herramientas, ¿no? Al final, para quien va a ser útiles para ellos, ellos son precisamente los que nos pueden decir qué tipo de necesidades, qué tipo de interés pueden tener, qué tipo de resultados les pueden ser útil en cuanto a este tipo de desarrollos. Bueno, esto que vemos aquí es un esquema conceptual, ¿no? Una representación visual de este esquema conceptual del desarrollo, que así a priori es difícil de comprender, pero bueno, iremos desgranando poco a poco. Esto es básicamente, como comentaba Iñaki, una representación simplificada de la realidad de Euskadi. En este caso, del sistema energético, de los sectores de actividad económica, de los flujos de energía, de los consumos, de las tecnologías que representan cada sector, las relaciones entre los diferentes agentes, etc. Y esto está formado principalmente por dos grandes bloques, ¿no? Podríamos hablar de un bloque que sería el desarrollo de modelado principal, lo que podría ser el motor de cálculo, que estaría conformado por el modelo energético y el modelo macroeconómico, y un segundo bloque que estaría mucho más relacionado con este proceso de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Esta identificación de qué criterios podemos utilizar para priorizar, cómo generar estos escenarios, qué tipo de estrategias políticas y demás nos interesa evaluar o a los tomadores de decisiones puede interesar evaluar, ¿no? Y en esta relación entre analista y tomador de decisión, pues estaríamos mucho más centrados en este segundo bloque. Entrando un poco más a detalle al módulo del motor de cálculo, por el modelo energético, nos encontramos que estamos hablando de un modelo energético multisectorial y bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo energético multisectorial, pues básicamente que es capaz de reflejar las características más importantes de los diferentes sectores. Podríamos hablar del sector hogares o residencial, sector servicios, sector transporte, el sector industrial, el sector primario y el sector de generación de
energía. Y el sentido de bottom-up hace referencia a que se construye este modelo tratando de reflejar, pues, desde abajo hacia arriba toda la disponibilidad de datos en cuanto a uso de recursos, tecnologías disponibles o características más técnicas de procesos, de tecnologías que van conformando de abajo hacia arriba pues los diferentes subsectores y conformando al final pues cada uno de los sectores y la realidad de Euskadi en todos sus sectores de actividad energética, ¿no? En este caso. Para ello se ha desagregado bueno, este modelo se ha estructurado de tal forma que sea capaz de acoplarse con el modelo macroeconómico. Tradicionalmente, la estructura típica de un modelo energético es mucho más centrada en aspectos más técnicos, ¿no? Pues primero una desagregación de sector residencial, que puede estar dividido pues, por sus características en cuanto a edificios, por edades, por uso y por tecnología, etc. En este caso, lo que se ha tratado de hacer es, con el objetivo de integrar lo máximo posible el modelo energético con el modelo macroeconómico, se ha adaptado la estructura del modelo energético de tal forma que tenga una relación uno a uno en la medida de lo posible con los sectores de actividad económica y la caracterización de los hogares del modelo macroeconómico. Para eso, por ejemplo, en el sector de los hogares, como decía, pues se ha utilizado una clasificación mucho más basada en una desagregación de hogares por tipo de renta per cápita. Sería uno de los ejemplos de las pequeñas adaptaciones que se hacen, ¿no? Y también el nivel de desagregación que se proporciona en cada uno de los subsectores, ya sea del sector servicios, sector industrial y demás, pues también es mucho más alto de lo que suele ser habitual en este tipo de modelos precisamente para favorecer ese acople. Esto lo que nos permite es tener pues una caracterización pues bastante fina de todos los flujos energéticos, ¿no? La situación del sistema energético desde el uso de recursos primarios, las transformaciones que hace falta, la distribución de esa energía hasta el consumo en estos sectores de demanda final, ¿no? Y ahí se puede venir analizando pues a un nivel de desagregación muy alto pues todos los flujos energéticos y todas las transformaciones que se van dando. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para evaluar la situación de partida que tenemos actualmente en Euskadi, pero también de cara a poder generar escenarios de cómo evolucionará el sistema energético vasco del futuro, ¿no? Entonces, esta situación actual, junto con aspectos de cómo evolucionará la población, cómo se espera que evolucione aspectos como el bruto o cómo irán cambiando los costes de inversión de tecnologías que, bueno, son tecnologías emergentes, ¿no? Que no es lo mismo hacer una inversión a día de hoy de una tecnología que no está muy madura o hacerla dentro de 10 años donde a lo mejor será más rentable y puede competir con otro tipo de tecnologías. Bueno, pues todo esto nos permite hacer ese análisis de cómo evolucionará en términos de consumo de energía, de emisiones y de costes de inversión el sistema energético vasco de cara a poder proponer diferentes escenarios de transición energética. Bueno, el segundo gran bloque del sistema integrado es precisamente el modelo macroeconómico. En este caso estaríamos hablando también del modelo DERIO, el Dynamic Econometric Input-Output Model, que es un modelo multisectorial y multiagente. En este caso es un modelo multisectorial, está conformado por diferentes bloques de modelado, de empresa, el bloque de gobierno, el bloque de hogares y la interacción con el resto del mundo. Y estaría conformado por, entre otros, pues 2.164 hogares, pues una capacidad muy grande, ¿no?, de análisis y de interpretación de los resultados. Si evaluamos una política y vemos qué efecto socioeconómico tiene, pues podemos llegar a desagregar qué efecto tiene pues, para cada diferente grupo de renta de la sociedad y este tipo de aspectos que es muy interesante a la hora de definir precisamente políticas. Lo que hace el modelo macroeconómico es representar las relaciones que hay entre la economía, los agentes y
de la sociedad y de la actividad económica vasca, precisamente para dotar de una especie de cuadro de mando que lo que hace es proporcionar el efecto que se espera de esas políticas o de esos escenarios de transición en términos pueden ser el efecto que tiene en la evolución del Producto Interior Bruto, en los salarios, en la renta per cápita, en los beneficios, en las cuentas de administración pública o este tipo de, bueno, es un amplio número de indicadores. Y esto lo hace teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos que se generan en la economía y en la sociedad. Los efectos directos serían esos efectos más inmediatos, ¿no? Si se hace un gasto, por ejemplo, en un sector específico, pues eso genera un empleo, genera un efecto directo de aumento de actividad económica. Los efectos indirectos estarían más centrados en ese primer orden de cadena de suministro, ¿no? En los suministradores que tienen que proporcionar pues, todo tipo de componentes a ese sector primero donde hemos hecho esa inversión inicial, que también se genera empleo, también se genera una actividad económica, y una vez que estos efectos directos e indirectos ya entran en juego y esa actividad económica empieza a tener un efecto mucho más distributivo en la sociedad y en la economía, estaríamos hablando de efectos inducidos, ¿no? Que ya se empiezan a generar efectos en sectores que no tienen nada que ver ni con el sector ese primero donde se ha hecho la inversión o un gasto, ni con los sectores de la cadena de suministro, sino que se distribuye mucho más, generando un efecto multiplicador pues mayor que el de la inversión inicial. Y estábamos haciendo bastante hincapié en este webinar en la integración de los sistemas. Dando un poco más en esta temática, la práctica más habitual es que el sistema no esté integrado con lo que se suele llamar un hard link, no esté fuertemente integrado, ¿no? Suele haber una aproximación mucho más lineal a esta problemática, donde se obtiene un modelo energético en el que se evalúan aspectos como, por ejemplo, un escenario de transición del sistema energético de la región que estemos evaluando. Esto nos proporciona una serie de resultados energéticos, ambientales y económicos, lo que tradicionalmente llamaríamos una y de inversiones. Y esto puede servir, estos datos pueden servir como datos de entrada a un modelo macroeconómico que complementaría este tipo de análisis mediante una evaluación de impacto socioeconómico. Entonces, con esta visión mucho más lineal, no estaríamos teniendo en cuenta que en realidad debería haber una recirculación, ¿no? Porque si estamos generando un cambio en la actividad económica y social, eso debería estar reflejado en el modelo energético, porque esos datos precisamente son algunos de los datos que utiliza como dato de entrada el modelo energético, lo que nos obligaría a tener que redefinir ese escenario de transición para que los resultados sean pues, compatibles. Entonces, en el sistema integrado de modelización Bideratu lo que hemos hecho es desarrollar modelos, un modelo energético y un modelo macroeconómico que puedan correr en paralelo y que haya una interacción continua entre ellas hasta que se dé una convergencia en pues para eso tenemos una serie de datos socioeconómicos de entrada que son comunes para ambos modelos y luego aquí empieza la recirculación, ¿no? Por ejemplo, el modelo macroeconómico pues se evalúa cómo la producción de los sectores puede ir evolucionando a largo plazo, tener una idea de la demanda de transporte que va a haber y el nivel de confort de los hogares. Con eso, el modelo energético hace una serie de análisis, balances energéticos y correcciones y proporcionaría una idea de los consumos energéticos, de las emisiones y las inversiones que estaríamos teniendo que hacer para ese escenario de transición propuesto. Y eso, a su vez, modificaría los parámetros de entrada, tanto el modelo macroeconómico como del modelo energético, como decía, una serie de iteraciones hasta llegar a una convergencia. Y esto nos permitiría, pues, llegar a un análisis más riguroso. Bueno, esto es lo que queríamos presentaros sobre el sistema de modelización Bideratu en términos generales. Muchas gracias. Pues nada, de nuevo me reitero, Eneco, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante pues estas pinceladas, ¿no? y esta explicación sobre lo que es capaz Bideratu.
Y bueno, pues si os parece bien, vamos con el siguiente ponente, ¿vale? Un antiguo compañero nuestro, Joan Manuel Fernández Mendoza, ingeniero ambiental con 2 máster, uno en producción limpia y gestión ambiental y otro en ecología industrial. Además de ello, doctor internacional en tecnologías ambientales, en este caso por la Universidad de Valencia, y además un postdoctorado en economía circular en Reino Unido, en Manchester en concreto. Bueno, además ha sido investigador visitante en el Centro danés de Estudios Ambientales. Como os decía, ha sido compañero nuestro en el ámbito de la consultoría ambiental y a día de hoy es un Ikerbas Research Fellow y además coordinador del grupo de investigación en economía circular y sostenibilidad industrial en la Universidad de Mondragón. Creo que con todas estas presentaciones estaréis de acuerdo que estamos teniendo unos ponentes, pues bueno, de muy buen nivel. Así que nada, Joan, te doy paso para que expliques tu parte y te escuchamos atentamente. Muy bien. Muchas gracias, John. Gracias a todos los asistentes que estáis participando en este webinar. Bueno, como comentaron Iñaki y Eneco hace un momento, digamos, los estudios de modelos de energía y los estudios económicos y ambientales normalmente se suelen hacer por separado, ¿no? Hemos identificado que hay una necesidad de integrarlos con el fin de afinar en el resultado que podemos obtener a la hora de desplegar políticas territoriales de descarbonización, ¿no? Y ser precisos en cuánto podemos ganar o qué impacto podemos generar, ¿no? A nivel de uso de recursos, a nivel económico, a nivel ambiental y social. En nuestro caso, desde la Universidad de Mondragón, nos centramos en desarrollar el módulo industrial que estaría integrado en la herramienta Biderato. Lo que hicimos fue hacer un screening de los diferentes sectores industriales en Euskadi. Los priorizamos en relación al consumo directo de energía y a las emisiones directas de CO2. Y una vez que teníamos esa tabla, digamos, ese listado de sectores industriales priorizados, hicimos una consulta al comité asesor del proyecto, que integró a profesionales de la administración pública, del Ente Vasco de Energía IOBE, y a profesionales de la industria también, ¿no? Sector energético, sector papel, sector fundición, etcétera. Y determinamos que para este modelo en concreto sería interesante empezar priorizando la caracterización del sector industrial y fundición debido a su despliegue que tiene despliegue territorial en Euskadi y el potencial, por tanto, de generar un impacto que se extienda a todo el territorio, ¿no? Entonces, bueno, como han comentado antes Eneco y Iñaki, los modelos energéticos básicamente lo que hacen es analizar el consumo directo de energía y las emisiones asociadas, ¿no?, a ese consumo directo de energía. Básicamente podríamos estar hablando que las emisiones que estos modelos reflejan serían de alcance 1 y 2. No integran las emisiones que se generan aguas arriba o aguas abajo de lo que se está analizando en relación a los procesos industriales en concreto, tipología, tecnología utilizada y demás. Con lo cual, nos pueden dar un dato que refleja la realidad, pero no es suficientemente preciso como para determinar si una política ambiental puede realmente tener un impacto en ahorros de CO2 significativo cuando lo estamos midiendo ese alcance que queremos conseguir en relación a los objetivos de descarbonización de Europa, como por ejemplo llegar a la neutralidad climática en el año 2050. ¿Verdad? Ahora, el análisis del ciclo de vida sí que permite obtener un análisis muy detallado del impacto ambiental de un proceso industrial o producto, pero no necesariamente integra lo que serían desarrollos tecnológicos que pueden tener lugar en el futuro o cambios que pueden haber en el sistema económico que pueden influenciar ese producto en cuestión o proceso industrial que se está analizando, ¿no? Incluso si se hacen Prospective Life Cycle Assessment, que es una tipología de análisis del ciclo de vida que sí que integra estas consideraciones, se hace tirando el modelo energético e implementándolo en el análisis del ciclo de vida, ¿no? Pero no están integrados, como decía Eneco. Entonces, al final, claro, el dato que nos da el análisis del ciclo de vida puede no corresponder con la realidad en el futuro. Ahora, si integramos ambos modelos en una herramienta única, podemos obtener un dato mucho más preciso del impacto o el ahorro que podemos generar al desplegar una política de descarbonización, ¿no?, territorial e industrial.
y, por supuesto, a la hora de analizar cuál puede ser el impacto neto positivo que puede tener el despliegue de soluciones de economía circular a través del ecodiseño de productos, desarrollo de nuevos modelos de negocio y crear valor, ¿no? Pero, por supuesto, este tipo de sistemas tiene una gran complejidad de modelado porque al final hay que decidir cómo definimos el sistema de análisis, ¿no? Porque hay muchos bucles entre industrias y entre diferentes cadenas de valor. Lo que se fabrica en una industria se puede reutilizar aguas abajo y no en la misma industria. Cómo definimos el sistema, la tipología de datos a recoger también es significativa y hay que ser muy precisos en el modelado. Entonces, lo que hicimos desde nuestro grupo fue, bueno, básicamente revisar la literatura científica y la industrial en lo que respecta a tendencias de descarbonización que apliquen al sector industrial, siderúrgico y de fundición. Una vez que tuvimos categorizadas esas innovaciones, hicimos un taller industrial para determinar la importancia y viabilidad de implementarlas en Euskadi y hemos priorizado 3 en concreto que aplican tanto al sector siderúrgico como fundición para entrar muy en detalle a caracterizar esas innovaciones y, por tanto, que sean esas las que integramos en el modelo. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, cogiendo siderurgia como ejemplo, fue, bueno, analizar qué productos se fabrican en Euskadi y qué categoría de productos determina el mayor consumo energético y emisiones directas de CO2, ¿no? Y identificamos que la producción de lingotes y palanquillas y productos laminados en caliente requerían más de un 90% del consumo de energía. Entonces, obviamente, son los principales productos y líneas de producción a atajar de cara a mitigar el consumo de energía y las emisiones de CO2. Identificamos los productos, analizamos los procesos industriales principales de cada producto con el fin de identificar posibles innovaciones a implementar en cada proceso industrial. Lo dicho, hicimos una revisión de la literatura industrial y académica a nivel de Euskadi, España y Europa, mirando pues, informes de asociaciones industriales, informes políticos, informes de investigación, y con ello desarrollamos unas tablas donde listamos todas las tendencias más interesantes o más relevantes que identificamos para cada sector. En este caso, pues aquí tenéis como ejemplo 3 categorías: una deficiencia energética, sustitución del vector de la energía, reducción del consumo, bueno, reducción o sustitución de los materiales, y luego dentro de esa categoría una serie de innovaciones, ¿no? En eficiencia energética, pues recuperación de calor, trituración de chatarra, transformación de cambio de los transformadores que se utilizan de alta tensión en la industria, uso de hidrógeno verde, electricidad renovable y demás, ¿no? Y determinamos un poquito el potencial de ahorro de CO2 que puede generar cada innovación y a nivel de energía también, ¿no? Entonces, con eso lo que hicimos fue desarrollar un taller industrial para cotejar estos datos directamente con la industria en Euskadi, con empresas industriales de fundición y de siderurgia, para que ellos mismos nos digan cuáles de estas innovaciones ven como más prioritarias para implementar en su sector a la hora de mitigar el consumo de energía y las emisiones de CO2. Para facilitar el proceso desarrollamos unas fichas donde describíamos la innovación en concreto, en este caso recuperación de calor, dónde puede aplicar, ¿no? En precalentamiento de la chatarra, en el uso de los procesos de gasificación al vacío, cogeneración, afecta al arco eléctrico. En el arco eléctrico, pues con esta innovación podríamos reducir el uso directo de calor, las emisiones por el uso directo del calor entre un 27 y 31 kilogramos por tonelada, por ejemplo. Podríamos ahorrar un 30-35% del consumo de energía y, bueno, determinar un poquito las inversiones. Entonces, bueno, con estas fichas, ellos, los profesionales de la industria, hicieron su evaluación de cuáles de estas son más importantes, dando un sistema, una métrica que les aportamos y cuáles ven más viables, ¿no? Y esto nos permitió identificar 3 innovaciones que se identificaron como prioritarias en siderurgia y en fundición. Primero, la recuperación del calor residual en los hornos de fundición. La segunda fue la reducción o sustitución del consumo de materiales para introducir más material secundario en la industria. Y la tercera fue el uso del hidrógeno verde. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, vamos a centrarnos en estas grandes tendencias, prioridades de innovación industrial y las vamos a analizar más a fondo. Entonces, lo que hicimos fue, aplicando la perspectiva de ciclo de vida, determinar, bueno, procesos industriales afectados, qué tecnología dentro de cada proceso industrial se vería afectada por esa innovación y qué conllevaría a nivel de consumo de energía, gasto económico y demás respecto a la situación actual. Y así ver el ahorro que podemos estar generando.
y hicimos con eso unas fichas mucho más pormenorizadas para cada innovación, ¿no? En este caso tenéis como ejemplo la de sustitución del carbón, del uso del carbón en el horno de arco eléctrico, ¿no? Para el tema de procesos de espumantes que se generan, y podríamos sustituir ese carbón fósil que es coque por el uso de biomasa, plásticos residuales o neumáticos. Identificamos cuál sería el Technology Readiness Level actual, que sería entre 5 y 8, es decir, estaríamos en fase piloto, y para 2030 ya podría tener estas innovaciones un desarrollo tecnológico total, maduro, ¿no? Hemos identificado que para el 2024 estos sistemas, estos cambios se podrían implementar en un 15% de las industrias, en el 2030 subir a un 20%, el 2030 a un 20%, entre 20 y 50, y en el 2040 al 100%. Y vimos cuáles son los cambios necesarios. Bueno, desarrollar el sistema básicamente de tratamiento de la biomasa, de los neumáticos o de los plásticos para facilitar la entrada y analizar el potencial de ahorro de CO2 que veis ahí a la derecha al final, porque podríamos estar generando un 40 y 75% de kilogramos evitados de CO2 por tonelada producida. Hicimos estas fichas y con todos esos datos ambientales y económicos que obtuvimos de nuestro análisis, se los enviamos a nuestros colegas del BC3 y de Tecnalia para que los imputen en el modelo energético económico y, por tanto, afinar el dato de salida para ser más precisos en el análisis de ese impacto económico, ambiental, social que tendrían pues, de estas innovaciones. Y por mi parte, ahí sería todo. Muchas gracias por escuchar. Pues nada, Joan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por explicarnos estos casos de aplicación y que siempre es muy interesante escucharlo. Y vamos a terminar toda la parte expositiva, de nuevo terminando con Eneco. Eneco, cuando puedas, pues nada, activas la cámara, por favor. Y nada, recordaros que podéis aprovechar para hacer vuestras preguntas y que al final de la intervención de Eneco, pues las iremos enumerando para que cualquiera de los tres ponentes las puedan responder. Venga, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, como decíamos ahora, para cerrar el último bloque del webinar, sí que queremos dejar una idea de cuáles son las aplicaciones potenciales, ¿no? que se pueden derivar del uso del sistema integrado de memorización Bideratu, que bueno, al final proporcionar unos ejemplos, como decíamos antes, esto es una representación, un modelo, una representación simplificada del sistema energético, de la actividad económica y como tal pues puede ser utilizado para unos fines muy diferentes. En este caso, como estamos hablando de modelos multisectoriales y estamos hablando de modelos integrados en energía, economía y medio ambiente, la aplicación más directa sería utilizarlos para desarrollar los planes de transición energética y cambio climático a diferentes niveles, ¿no? Principalmente a nivel región, aplicándolo a diferentes regiones, bueno, más allá incluso de Euskadi o incluso tratando de adaptarlo a diferentes escalas. Con ello pues podría aportar toda esta parte de análisis, generación de escenarios, proporción de criterios para pues, facilitar este proceso de definición de plan de transición energética y cambio climático, ¿no? Otra posible aplicación, un poco más específica, centrada en el ámbito energético, sería precisamente el de planificar cómo queremos que sea el sistema energético del futuro. Bueno, teniendo en cuenta no solo todos los aspectos más técnicos y ambientales, sino también pues tratando de maximizar, ¿no? que en este proceso de transición pues se genere un impacto en la sociedad y en la economía lo más positivo posible. Yendo un poco más al ámbito sectorial, bueno, en el ejemplo un poco que estaba mostrando Joan, pues puede aportar claramente a estrategias de descarbonización sectoriales, estrategias de descarbonización que estén en coherencia con la estrategia de descarbonización regional en su conjunto, ¿no? Viendo cómo esas grandes tendencias a nivel regional pueden condicionar tanto los objetivos como algunos aspectos clave que pueden priorizar el uso de algunas tecnologías frente a otras o este tipo de aspectos
y también viendo cómo estas estrategias de descarbonización sectorial pueden aportar a esa consecución de objetivos a nivel regional, ¿no? Que haya una coherencia, como decíamos, en sectores y escalas. Yendo un poco más abajo en el análisis, podríamos utilizar también para los procesos de descarbonización del sector privado, con el objetivo de identificar esas estrategias tecnológicas o estrategias de inversión que pueden ser las más interesantes para este sector privado en función de los objetivos que se establezcan. Viéndolo un poco más desde un punto de vista tecnológico, podríamos estar también aplicando al análisis estratégico prospectivo de aspectos como la electrificación de los diferentes sectores puede dar un efecto en la sociedad y en la economía, o la irrupción de los nuevos vectores energéticos, como puede ser el hidrógeno, biocarburantes o nuevas tecnologías, qué efecto global pueden tener. Y ahora, a modo casi de ejemplo ilustrativo, os presentaré un escenario prospectivo business as usual o de referencia para Euskadi hasta el año 2050 y sobre este escenario business as usual miraremos un poco el efecto que las diferentes estrategias de economía circular pueden tener para la descarbonización del sector de siderurgia. Hablando de un escenario business as usual de Euskadi a 2050, un escenario business as usual al final es un escenario de referencia, un escenario contra el que compararse, ¿no? Un escenario de qué pasaría si no tomamos medidas activas en estrategias, políticas, despliegue de tecnología en los próximos años, cómo iría evolucionando en términos de consumo de energía de los diferentes sectores, emisiones y demás la actividad de Euskadi. Entonces, esto tampoco es que sea un escenario sencillo de generar, ya tiene cierta complejidad y es un escenario muy relevante porque es el que nos va a sentar las bases del esfuerzo que vamos a tener que hacer para llegar a los objetivos establecidos, ¿no? Y aquí se tienen en cuenta aspectos como la evolución esperada en los precios de los diferentes combustibles, en los precios de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero o la población o la tasa de crecimiento del PIB o también, como decía, esa tendencia tendencia inercial de despliegue de medidas de eficiencia energéticas, cambio tecnológico, rehabilitación de viviendas, sustitución de vehículos y demás que se está llevando a cabo en los últimos años. ¿Qué pasaría si seguimos con una tendencia similar, ¿no? Y los resultados nos muestran pues que se esperaría un incremento sostenido del PIB en demanda, por ejemplo, referido a precios del 2018, podríamos ver ahí por consumo en hogares, formación grupal de capital, impuestos netos de productos finales, consumo de gobierno, balance exterior. También representando un poco el tipo de indicadores que obtenemos en los aspectos sociales, podríamos ver el número de personas ocupadas o la tasa de desempleo, que se espera que se mantenga bastante estable a largo plazo, pues aproximadamente un 9,6% o algo así. Lo mismo obtendríamos si miramos qué pasaría en Euskadi a largo plazo en términos energéticos y ambientales. Vemos que habría un leve incremento de consumo final de energía final en Euskadi, teniendo en cuenta la suma de todos los sectores. Aquí vemos que hay cierto desacople entre energía y economía, ¿no? Por esto que ya se vienen implementando una serie de medidas de eficiencia energética y de reducción de emisiones en los diferentes sectores, y vemos que en emisiones de CO2 también habría incluso una leve reducción de las emisiones esperadas a largo plazo. Esto, como decía antes, nos da una idea, una medida del nivel de esfuerzo que tenemos que hacer, por ejemplo, si en Euskadi quisiéramos llegar a la neutralidad climática, ¿no? Pues tendríamos que reducir esa cantidad de emisiones de CO2 equivalente, que entrando más a detalle en cada uno de los sectores podríamos ver pues, que en el sector residencial pues, tendríamos que hacer este esfuerzo, en el sector industrial este otro, y nos da una medida de ese esfuerzo, lo que podemos utilizar para definir estos objetivos a medio y largo plazo. A largo plazo, a 2050 más o menos, es evidente que se busca la neutralidad climática, pero esto nos ayudaría a definir
qué objetivos pueden ser realistas para el año 2030, para el año 2040 y cómo se distribuyen estos mismos en los diferentes sectores para llegar, como decía, a ese equilibrio final de neutralidad climática teniendo en cuenta la suma de todos los sectores. Sobre este escenario de business as usual, de referencia de Euskadi 2050, pues evaluamos diferentes medidas de economía circular, que ha comentado más en detalle Joan en su exposición, para el sector siderurgia, ¿no? Pues tenemos ahí algunas medidas como pues, el plegamiento de aire de combustión, el plegamiento de material de carga, el ORC, y esto nos permite ver pues, el efecto que va a ir teniendo en función del grado de despliegue potencial que tenga estas medidas y del efecto potencial que pueda tener, y nos permitiría pues, comparar la idoneidad de cada una de estas medidas una frente a otra, ¿no? Y más importante, lo que nos permitiría es generar escenarios de combinación de medidas. Por ejemplo, para una reducción de emisiones del sector siderurgia, podríamos tener un escenario de combinación de medidas de recuperación de calor de los gases del proceso del horno de alquiler eléctrico con ORC para electricidad, el uso de biomasa para sustituir el uso de carbón como agente espumante o la sustitución de gas natural por hidrógeno verde. Y vemos pues, que la combinación de estas medidas pues, nos permitiría llegar a obtener unos ahorros respecto al escenario business as usual de un 7% en energía final, de un 13% en energía primaria o de un 44% en emisiones de CO2 equivalente en el año 2050. Pero como decíamos, esto es únicamente, entre comillas, los indicadores energéticos y ambientales, pero tenemos que mirar la visión global de, bueno, hemos llegado a esta reducción de emisiones esperada a largo plazo con estos efectos en el ámbito energético, pero cada uno de los escenarios pues, genera un impacto diferente en la renta per cápita, en la producción de los sectores, por ejemplo, el sector industrial, el sector de siderurgia podría tener efecto, en el incremento del PIB, y ahí vemos pues, una representación visual de cómo diferentes combinaciones o diferentes medidas en este sentido pueden resultar en diferentes resultados precisamente para cada uno de estos indicadores. Y aquí es donde esta relación entre analista y tomador de decisión es una vez más clave para identificar pues, si dentro de llegar a esos objetivos establecidos de reducción de emisiones nos puede interesar más un escenario que potencie la creación de empleo, que genere un incremento en la renta per cápita para este grupo social o que genere un aumento del output del sector industrial, ¿no? Porque no es difícil encontrar un escenario que sea favorable para todos los indicadores, ¿no? Entonces, el darle importancia, ver el peso que puede tener cada uno de estos indicadores a la hora de priorizar un escenario frente a otro, pues resulta clave para llegar a un escenario final. Bueno, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la asistencia. Muy bien, pues nada, en eco de nuevo, muchas gracias. Disculpad que no se ve, ahora sí. Nada, que lo que decía, que muchas gracias a los tres, Eneco, Iñaki y Joan Manuel, ¿vale? Pero vuestro trabajo todavía no ha terminado porque tengo algunas preguntitas que nos han hecho por la aplicación. Entonces, si os parece, la lanzo y lo único, intervenís porque no tengo claro quién de los tres podría responderla, creo que los tres, así que yo la lanzo y nos vais diciendo, por favor, ¿vale? Entonces, tengo por aquí 4, ¿vale? Que nos sirva también como debates, porque de momento tenemos tiempo, entonces si consideráis, pues bueno, dar vuestra opinión o aportar cada uno de vosotros, pues encantado y bienvenido sea. Entonces, por un lado, la primera de ellas, nos dicen, ¿hasta qué punto la introducción de la perspectiva LCA puede influenciar en los resultados de los modelos energético-económicos? Bueno, creo que esa pregunta me toca a mí. Depende mucho, al fin y al cabo, del primero de las
límites del sistema del modelo energético, ¿no? Energético y económico, que está integrando en ese sistema, pero podemos decir que puede ser como mínimo de un 10% o superior, ¿no? Al 10% el introducir esta perspectiva. Claro, hay que diferenciar entre lo que es alcance 3, como sabéis, en un producto el alcance 3 de emisiones puede terminar hasta el 90% del impacto, ¿no? Con respecto al 1 y el 2. En este caso, el modelo energético y económico ya integra consumos energéticos que se generan en otros sectores económicos, formarían parte de la supply chain del producto en cuestión. Por lo tanto, no es una diferencia tan sustancial como pasar de Scope 1 y 2 en una huella de carbono al 3. Pero aquí, siendo como mínimo, imaginaros un 10%, si consideramos el territorio que estamos evaluando y las emisiones que se generan, ese 10% a nivel territorial pueden ser miles de toneladas de CO2, ¿no? Y por tanto, ya alcanzar una mitigación del 10% de las emisiones globales de CO2 es increíble, pues tener ese margen de error es significativo en estos modelos. Iñaki, Eneco, no sé si aquí queréis aportar algo más, si no, pasamos a la siguiente. Perfecto. Gracias, señor Manuel. Muy bien, vale. Gracias. La siguiente. ¿Tendría sentido desarrollar este tipo de herramientas para una escala menor que la regional? ¿Cómo la hace dos, ¿vale? ¿Y cómo la escala de territorio histórico, provincia o local? ¿Tendría sentido desarrollar este tipo de herramientas para una escala menor que la regional, como por ejemplo la escala de territorio histórico o provincia o local? Sí, puedo responder a ello. Sí que tendría sentido. La respuesta corta es que sí, por supuesto tiene sentido. Podemos entrar un poco más en los detalles. Esto se trata de sistemas integrados relativamente grandes, robustos, complejos. Hay que desarrollarlos, hay que moverlos. Se suelen utilizar normalmente, como hemos visto en la presentación inicial, a escala europea, global, nacional. Bueno, se está haciendo ahora un esfuerzo en bajarlo a nivel regional. El nivel regional y el nivel de territorio histórico en términos de modelado no está tan lejos. Estaríamos hablando sobre todo de una disponibilidad de tiempo, recursos, capacidades para desarrollar este tipo de modelos y sobre todo una disponibilidad de datos. Y en cuanto a datos, desde el punto de vista principalmente del modelo energético, pues tendríamos algo equivalente al modelo regional. Luego, es verdad que habría ciertas complejidades para hacer algunas especificaciones, a lo mejor unas adaptaciones del modelo macroeconómico para bajar. Habría que ver hasta qué punto se puede detallar ese aspecto, pero en cualquier caso sí que es algo muy interesante, a pesar de que bueno, tiene cierta dificultad asociada y habría que ver ese equilibrio, ¿no?, entre el esfuerzo de desarrollar este tipo de sistemas con la necesidad de los territorios históricos en este caso, ¿no? Y bueno, con la reciente aprobación del anteproyecto de ley de transición, energía y cambio climático, pues sí que se hace mención expresa a que, bueno, los propios territorios históricos e incluso en el ámbito local tienen que desarrollar estos planes de energía y clima y evidentemente estos modelos, estos sistemas integrados, más allá de los detalles finos, pues pueden ser muy útiles a la hora de definir estas estrategias. En el ámbito local pasaría algo muy equivalente. Tendríamos que analizar más en detalle la disponibilidad de datos, pero el uso de modelos también es cada vez más extendido y es cada vez más necesario. Vale, perfecto, sí, Neco. O sea, que al final podríamos acabar resumiendo, perdona, Iñaki, que tiene sentido, que perfectamente tiene sentido. Sí, más, yo solo para añadir algo a lo que ha comentado Neco, muchas veces también, o sea, porque el enfoque sí que se puede, está claro que se puede utilizar en cualquier tipo de escala. El enfoque me refiero a tener modelos que integren las diferentes dimensiones. Otra cosa es el alcance que tengan esos modelos.
Y el alcance está también muy condicionado por el tipo de medidas y escenarios que se pretenden analizar. Y en este contexto es importante saber cuál es el nivel o el nivel competencial que tienen los diferentes niveles. En el caso de Euskadi está claro pues que por ejemplo, la política industrial, que es la que nos hemos centrado, y la política industrial y parte de la energética, que nos hemos centrado, por ejemplo, en Bideratu, hemos prestado, por ejemplo, mucha atención a la descripción de sectores muy específicos, con los que ha comentado, por ejemplo, Jan Manuel, porque estábamos más enfocados allá. A nivel local igual son otro tipo de medidas las que es más interesante explorar, por ejemplo, medidas relacionadas con la movilidad de las personas o medidas relacionadas con el consumo de energía en edificios. Ese tipo de esos sectores también están recogidos en el modelo, y en la medida en que eso es más relevante para el nivel local se puede desarrollar más la herramienta en esa dirección, a esa escala. Igual, por ejemplo, a la escala local, igual no tiene mucho sentido que tengas un mercado de trabajo muy detallado como el que tenemos en el modelo de Euskadi, pero es importante que que tengas en cuenta los empleos que estás generando, pero igual es más importante que prestes más detalle a otros aspectos. Entonces, al final, es un enfoque que el que utilizamos nosotros, el de la evaluación integrada, que se puede adaptar a diferentes necesidades, a diferentes escalas. O sea, no existe una receta única. Perfecto, pues yo creo que aclarado. Si no, nos lo hacéis saber a través del chat de preguntas. Continuamos con ello. Continuamos con otra. ¿Habría posibilidad de hacer un modelado que permita un análisis prospectivo más localizado? Es decir, que considere aspectos relacionados con la geolocalización de la demanda, de las demandas y de los sistemas. Sí, bueno, yo creo que se puede enlazar con lo que acabamos de estar comentando, ¿no? En tanto en cuanto el carácter georreferenciado, la localización de los aspectos que quieras evaluar sean relevantes para el análisis, para el tipo de análisis, evaluación de políticas, medidas que quieras tratar, sí que tiene sentido. En este sentido, estaríamos hablando de integrar capacidades de análisis georreferenciado, por ejemplo, en este sistema integrado de modelización, para caracterizar más en detalle algunos de los sectores energéticos o los sectores de actividad económica. Por ejemplo, el sector residencial es un claro ejemplo, ¿no? La distribución de los edificios, la distribución de las rentas, la caracterización de los edificios o la combinación de medidas que se puede dar en el sector residencial de reducción de emisiones o de integración de redes de distrito, este tipo de medidas que tienen que ver mucho con la infraestructura, con el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos para el sector de movilidad y este tipo de aspectos, pues sí que sería muy interesante para ese diseño conjunto de infraestructura eléctrica, térmica y la planificación de esa infraestructura a largo plazo. Sí que sería muy interesante el acoplar este tipo de sistemas con análisis, modelos de Building Stock Models o análisis georreferenciados para el análisis de movilidad eléctrica o de movilidad de manera distribuida en las diferentes zonas. Esto tiene cada vez más sentido a medida que vas bajando también la escala. En este sentido, tiene mucho sentido a nivel regional, pero en el momento en el que vas bajando a territorio histórico, incluso a nivel local, pues evidentemente la geolocalización y el detalle requerido en esa localización de los análisis, pues es cada vez más interesante. Perfecto, Eneco. Si os parece, Iñaki y Joan Manuel, paso a la siguiente porque tenemos otras dos más, ¿vale? La siguiente. Para el modelo sectorial, para la siderurgia no integral, se han considerado los datos de producción del 2018. ¿Por alguna razón en concreto? ¿Se podrían elegir datos de varios años consecutivos y tener una visión más completa? Bueno, de siderurgia cogimos, siderurgia y fundición. El año base que cogimos fue 2018 porque quisimos coger un año pre-COVID, porque, bueno, 2019-20 te genera picos en el sistema que, bueno,
por la situación que vivimos, ¿no?, de pandemia, y esa fue la razón por la que partimos en el 2018. Sobre coger diferentes años y hacer ese análisis se puede hacer también perfectamente. Al fin y al cabo consiste en ver qué cambios tecnológicos pudo haber habido, ¿no?, en la industria entre 2018 y, por ejemplo, ahora 2023, pero no consideramos que sea muy significativo la evolución que ha podido ocurrir en estos años, especialmente con la limitación en las inversiones por bueno, todo lo que pasó en la cadena de valor con el COVID, las restricciones de suministro de materiales y demás, pero se puede hacer perfectamente. Coger diferentes años bases y modelar. Perfecto, perfecto, Joan. Muchas gracias. Vale, y si os parece, igual os estoy haciendo trabajar demasiado, pero tengo la última pregunta, ¿vale? Si no surge ninguna más. ¿Cómo se pueden utilizar los datos del LCA y EC para innovar en la industria para descarbonizarla? Bueno, me lanzo yo otra vez, pero luego que añadan Iñaki y Eneco lo que quieran. El objetivo fundamental para mí de este tipo de herramientas, lo que comentaba con Iñaki y con Eneco en su momento, es que es una herramienta de planificación de políticas, ¿no? Vale, pero desde el ámbito más industrial, para mí, Liderato es una herramienta de innovación industrial e innovación territorial. ¿Por qué? Porque al final podemos orientar políticas, pero desagregando los datos a escala proceso productivo, tecnología y producto, claro, llegamos a un nivel de detalle donde la industria ya le podemos decir cómo o dónde podría empezar a innovar, ¿no? Que es muchas veces lo que se cuestionan las industrias. Vale, tú me estás diciendo que metiendo hidrógeno puedo reducir mis emisiones en X, pero ¿dónde meto el hidrógeno? ¿No? ¿O qué material sustituyo? ¿El aluminio por aluminio secundario o tendría que sustituir una aleación que uso en mi aluminio para conseguir ese resultado? Entonces, bajar a ese nivel más industrial, bottom, bueno, top down, ¿no?, a pie de calle, digamos, es lo que necesita la industria para innovar, ¿no? Y luego, mediante la innovación, va generando ese escenario de descarbonización. Entonces, para mí, es una herramienta realmente, nosotros desde Mondragón por lo menos la vemos como una herramienta de innovación. Yo creo que es rico también verla así, la herramienta. Eneco, Iñaki, no sé si queréis añadir algo más. También explico. Pues nada, nos quedamos con esta última explicación tuya, Joan. Y nada, si os parece bien, terminamos aquí, cerramos con vuestras explicaciones y con este pequeñito debate que hemos tenido. La verdad que muy interesante, ojalá nos pudiésemos extender mucho más, pero para esto es un webinar, que no podemos estar aquí hablando eternamente. Y nada, principalmente agradeceros la asistencia a todas las personas que han estado, conectadas. Por supuesto, con cualquier duda, consulta, potenciales reuniones o colaboraciones que queráis tener con cualquiera de nosotros, estamos abiertos y encantados de poder atenderos. Y por último, pues muchísimas gracias a vosotros tres, Joan Manuel, Iñaki y Eneco, y nada, que encantados y que bueno, que nos vamos viendo y muchísimas gracias. Cerramos aquí, ¿vale? Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko. Gracias a todos. Vale, chao, chao.